enfermedad autoinmune, bueno, obviamente el organismo genera anticuerpos contra algunos elementos propios de su propio organismo. Por eso siempre se habla de que es un suicidio inmunológico, o sea, el mismo organismo empieza a automatarse. En este caso nos vamos a referir a problemas a nivel térmico, que es lo que estamos viendo, ¿cierto? Y en este caso, cuando se producen problemas en piel, producto de esta enfermedad, el organismo forma anticuerpos contra la desmogleína, ¿cierto? Que están los desmosomas. Los desmosomas es lo que provoca la unión entre los queratinocitos entre sí, y también se producen anticuerpos a nivel de los hemidesmosomas, que es el que une, ¿cierto?, los queratinocitos con la membrana basal. Entonces, en el fondo, todo es destruido. Todo es afectado. O sea, aquí no solamente estamos hablando de barrera cutánea, sino que se echa a perder todo lo que es piel, digamos, lo que uno considera piel. Dentro de las enfermedades autoinmunes que se presentan en el perro tenemos lupus eritematoso y pénfico. En lupus eritematoso hay lupus eritematoso sistémico y lupus eritematoso discoide, que afecta solo piel. Todas son reacciones de hipersensibilidad tipo 3, así que pueden demorar un poquito en empezar a aparecer. Se forman anticuerpos, ¿cierto?, que van a ubicarse los antígenos a nivel del estrato basal, y ahí generan esta respuesta inmune que genera las lesiones. El lupus eritematoso sistémico no en todos los casos afecta piel. 30-50% de los pacientes solamente presentan problemas de piel. El resto de los signos son sistémicos. Y dentro del organismo, las zonas más afectadas en los perros es riñón, articulaciones, sangre, hígado, sistema nervioso central. Entonces, no solamente tenemos, ese es un lupus eritematoso sistémico y que además tiene afectada la piel, ¿ya? En piel, lo que más aparece es estomatitis ulcerosa, las lesiones en la boca, así que más encima a los animales cuesta mucho comer, seborrea, úlceras mucocutáneas, úlceras leucogénicas. Así que son lesiones bien terribles, y más encima, en el sistémico, el animal más encima está enfermo sistémico, o sea, no es solamente un problema de piel directo. Por ejemplo, ¿cierto?, con lupus eritematoso sistémico, la zona donde mucocutánea, donde empieza, ¿cierto?, el dedo, la unión de la uña con el dedo. Tratamiento, bueno, van a ir viendo que aquí todo es lupus corticoide, ¿ya? Tenemos que disminuir la respuesta inmune. Lo que mejor funciona es el glucocorticoide, pero tiene un éxito solamente en el 50% de los pacientes, o sea, relativamente baja, ¿cierto? Además, la primera elección, prednisona, lo mismo que veíamos en la atopia, pero ¿se acuerdan de la dosis de la prednisona en la atopia? 0,5 a 1, aquí 2, 4, incluso 6 miligramos kilo día. O sea, una hiper sobredosis. Porque acuérdense que los corticoides, cuando los usamos en terapia, ya no son cantidades fisiológicas, ya es sobredosis. Esta es una hiper sobredosis. El problema es que el animalito que tiene este tipo de lesiones, yo tengo que tratar también de resolver el problema lo más rápido posible y después dar dosis de mantenimiento. Entonces yo parto con dosis muy altas, dosis de ataque muy altas, por 1 o 2 semanas, hasta que el animal empieza a cicatrizar algo las lesiones, y de ahí empiezo a disminuir, días alternados, y ahí mantengo. Pero a pesar de eso, 50% de éxito solamente. ¿Y el caso de un paciente diabético? Ahí sí que bloqueaste, no puedo usar el corticoide. Sí, pues si en los diabéticos no se puede usar el corticoide. Bueno, otras opciones, por ejemplo para los diabéticos. La azatioprina es inmunosupresor también, no es tan eficiente como el corticoide, pero ahí podría probar. Pero tampoco tiene porcentaje de éxito en todo. Así que aquí más o menos es parecido a lo que veíamos en la atopia, no hay soluciones mágicas, ¿ya? La azatioprina más encima es un profármaco. A propósito del diabético, tenemos las tremendas lesiones y más encima profármaco. O sea, demora, hay que pensar que todos los profármacos, por muy rápidos que sean, demoran por lo menos 5 días en empezar a notarse que está funcionando mejor, ¿ya? Así que, por eso que tampoco es una buena primera opción. Por eso que generalmente se parte con el corticoide, ¿ya? Pero claro, el diabético el corticoide no se puede usar en el diabético.
Bueno, el principio activo, ¿cierto?, es profármaco. El principio activo se llama 6-mercaptopurina y lo que decíamos, ¿cierto?, demora un poquito en empezar a hacer efecto. Tenemos como azatioprina, ¿cierto?, y como imural de humano. No hay presentaciones para animales, así que usamos las de humano. Se administra normalmente una vez al día. Funcionó, ¿cierto?, por alrededor de 2 semanas, conseguimos controlar un poco el problema y ahí empezamos a disminuir la dosis, días alternados. O sea, lo mismo que hacemos con el corticoide, la dosis mínima necesaria para que el animal esté en mejores condiciones. En el caso de la azatioprina, a pesar de ser inmunosupresor, tiene un índice terapéutico alto, o sea, es relativamente seguro, se considera un fármaco bastante seguro, a diferencia de los corticoides, que de seguro no tienen nada, ¿cierto? Entonces, es una buena opción en pacientes especiales, ¿cierto? Pero tampoco es gratis. Interfiere con la síntesis de ácido nucleico, por lo tanto interfiere con la reproducción celular de todas las células, o sea, eso que tiene un índice terapéutico alto es hasta por ahí nomás, ¿cierto? Y es citotóxico para los linfocitos T, que es inmunosupresor, ¿cierto? Actúa fundamentalmente a nivel de linfocitos T. Entonces, no es que no tenga ningún efecto colateral, pero se considera que es mucho más seguro que la cantidad de efectos colaterales del glucocorticoide. RAS más frecuente, trombocitopenia. Por lo tanto, hematomas. ¿Dónde aparece la mayoría de los hematomas? En la zona inguinal por el roce, por el caminar, ¿ya? Pueden haber pioderma y demodicosis porque es inmunosupresor, obviamente, ¿ya? Ahora, la gran mayoría de los pacientes toman las dos cosas, porque sabemos que ninguno de los dos funciona al 100%. Entonces, la gran mayoría de las veces se empieza con el glucocorticoide, se sabe que el glucocorticoide mejora el efecto de otros inmunosupresores, como la azatioprina, como la ciclosporina, ¿ya? Entonces, por eso que generalmente se parte con el glucocorticoide y se ve. Si no funciona, agrego otro, porque mejora el efecto de los otros. Cualquiera de los otros que actúan como inmunosupresores. Ahora, cuando parto, ¿cierto? Parto con el glucocorticoide, mejora la cosa, voy disminuyendo la dosis, ¿cierto? Y asocio, si no funciona como yo espero, pasan las 2 semanas y el animal está mejor, pero no está como yo espero que quede, agrego el otro, azatioprina o ciclosporina, ¿ya? Y veo cómo funciona y voy disminuyendo primero uno, después el otro, hasta llegar a la dosis mínima posible. Entonces un día doy azatioprina, el otro día corticoide, azatioprina, prednisona, ¿ya? Eso es lo más frecuente en tratamiento. Otra opción es el metotrexato, que si se acuerdan lo vimos cuando veíamos antineoplásicos. Los antineoplásicos todos tienden a tener un cierto efecto inmunosupresor, ¿cierto? Sabemos que deprime la respuesta sobre todo a nivel de linfocitos, de leucocitos en general, pero sobre todo a nivel de linfocitos. Entonces se han probado muchos tipos de antineoplásicos para enfermedades autoinmunes. El metotrexato, el problema que tenía en veterinaria es que las dosis que son eficientes, tanto como antineoplásicos y ahora en enfermedades autoinmunes, son muy tóxicas para los perros. Entonces el éxito es muy bajo, no tiene nada que ver con el éxito que tiene el humano, el metotrexato. Por eso que nosotros si han visto pacientes tratados con neoplasia, el metotrexato jamás se usa solo, porque no sirve para casi nada, es como un buen colaborador nada más. Pero es por un problema de dosis, es muy tóxico, entonces hay que usar dosis baja. Por lo tanto, su efecto es bajo. Entonces se puede probar como una tercera opción, ¿cierto? Usaron el corticoide, usaron la azatioprina o la ciclosporina, no funcionó. Pueden probar. Todos en el fondo disminuyen la respuesta inmune, así que ninguno es gratis, todos tienen sus consecuencias. En los animales, como les digo, ha dado resultados variables, tanto como antineoplásicos como disminuyendo la respuesta inmune, fundamentalmente porque no podemos usar las dosis kamikaze que usan en el humano. Nosotros no nos podemos dar esos lujos. ¿Qué pasa más encima con estos pacientes? ¿Cierto? Estos tratamientos son de por vida. El animal, una vez que se manifiesta la enfermedad autoinmune, igual que la persona, no se mejoran nunca. Por lo tanto, el tratamiento es de por vida. Cantidad de efectos colaterales, ¿cierto? Entonces, lo que se hace la mayoría de las veces, tratar de evitar intolerancia digestiva, ¿cierto? En esos animales que vomitan mucho, incluso aparecen úlceras digestivas. Acuérdense que los glucocorticoides cortan las prostaglandinas. O sea, es fácil que aparezcan úlceras digestivas y que aparezca daño renal.
Y todo eso lo tenemos que tratar de controlar en la medida de lo posible. Entonces, si tenemos problemas digestivos, hay que usar lo que sea necesario, ¿cierto? Si todavía no han aparecido problemas y quieren tratar de evitarlo, a lo mejor un supralfato, ¿cierto? O si no, ranitidina, o si ya la cosa está, la úlcera formada, bueno, omeprazol más supralfato. Ahí tenemos que enfrentar el problema que se presenta. Hígado, también. Todas estas cosas son metabolizadas en hígado. Y ese hígado va a estar sobrecargado de trabajo porque no está recibiendo uno, sino que siempre, la gran mayoría de las veces está recibiendo más de uno de un medicamento, y la gran mayoría de las veces uno de ellos es un glucocorticoide. Así que la gran mayoría de estos pacientes, aparte de eso, reciben algún protector de mucosa o, digamos, un elemento que disminuye el riesgo de daño, de la aparición de úlceras digestivas, y algún medicamento para controlar el daño hepático. Lo que mejor funciona, si se acuerdan de las clases, para disminuir el riesgo de daño hepático, es la silimarina. No existe ningún protector, hay muchos protectores hepáticos, pero en la práctica ninguno funciona bien. La silimarina es un antioxidante, su efecto es porque es antioxidante. Entonces sirve para daño oxidativo en el hígado. Entonces disminuye algo el daño en hígado, pero no el 100% del daño. O sea, aquí nadie me dice que no puedo llegar a tener una insuficiencia hepática y que el animal se me pueda morir de insuficiencia hepática. Pero lo que mejor funciona es la silimarina. La silimarina, el único que tiene silimarina, bueno, que yo sepa por lo menos, es el GNC, mejor. GNC es el de la Ahumada. La farmacia Ahumada, los productos naturales, es el laboratorio GNC. Pero tienen una sola presentación porque está hecho para humanos. Entonces, si es un animalito chiquitito, si es un perrito chico, hay que sí o sí mandarlo a hacer con receta magistral. Hay que mandarlo a hacer y es lo mismo. Hay que tratar, la silimarina se puede usar tiempos muy prolongados, meses, ¿ya? Muy prolongados. Pero la idea es que no se acabe. Yo tengo que mandar a hacer antes que se acabe porque receta magistral demora. Hay que decirle a la gente, mande a hacerlo una semana antes que usted sepa que se le va a acabar, mándelo a hacer, cosa que no se llegue a terminar el medicamento, ¿ya? Entonces uno lo manda a hacer, se manda a hacer generalmente como jarabe, y de acuerdo al peso del animal, la cantidad para darle una vez al día. Como le digo, no es que sea la octava maravilla, pero tenemos que ayudar de alguna manera a estos pacientes que van a ser tratados con medicamentos complicados, ¿cierto? Y para siempre. El lupus eritematoso discoide, la diferencia es que afecta solo piel. Entonces, es mucho más benigno. Pero las lesiones no son más benignas. Imagínense ese perrito, ¿lo ven? La nariz, el ritmo. Son feas, tremendamente sangrantes y tremendamente dolorosas. Entonces, la única diferencia que afecta es solo piel. Este está cargado, eso es sulfadiazina de plata. Es la sulfa que se puede usar en piel, la única sulfa que se puede usar en piel. Acuérdense que las otras sulfas producen retardo en la cicatrización. Pero haga que se pegue, ¿cierto? Lo que sea, spray o crema en esto. ¿Ya? No es fácil, no hace más daño que beneficio, así que generalmente se limpia con suerito fisiológico, muy dramático y vale, no más allá. ¿Ya? Aparece primero o zonas despigmentadas o zonas eritematosas, o sea, falta o exceso de color en la zona donde van a aparecer las lesiones. Después aparecen erosiones, úlceras, costras y llegamos a tener eso. Tremendamente sangrantes, hemorragias profusas y pueden llevar a anemia, o sea, dependiendo si tienen muchas lesiones, pueden llevar a anemias. Así que hay que tenerlo presente. Donde más afecta es en el plano nasal, en esta parte de aquí. ¿Ya? Hay una foto de... Ahí. Esa es la zona más frecuentemente afectada. Si se fijan, eso ya está bien, nasal. O sea, así queda cuando están bonitas las pieles. Obviamente, los rayos ultravioleta, el sol, aumenta enormemente el daño. Así que hay que controlar sí o sí, ¿cierto?, el exceso de sol. Todos estos problemas de piel son afectados por el sol, no hay que decir, ¿ya? Bueno, a propósito del sol, que hablamos de atopia, como se han hecho tantas pruebas, porque la atopia es un cacho, entonces empiezan a hacer pruebas.
han hecho pruebas a propósito del sol, animales que toman sol, se ha visto que en teoría debería disminuir, ¿cierto?, la cantidad de reacciones alérgicas. ¿Por qué? Porque sintetizan más vitamina D y la vitamina D tiene un efecto antioxidante. Entonces, en teoría, los animales que toman más sol tienen menos riesgo de atopia. Y pareciera que sí. Pero lo que sí se sabe, por si acaso, es que los animales que tienen atopia y que toman más sol tienen menos infecciones secundarias, sobre todo bacterianas. Si les sirve como dato. Ahora, se hizo la prueba de darle vitamina D. Sí, porque ¿para qué le vamos a poner el sol? Le ponemos vitamina D nomás. ¿Cierto? Le vamos a tomar, no sirve de nada. O sea, lo que hace el sol no es la vitamina D. La ventaja que tiene el sol no es la vitamina D. Es algo más, no se sabe qué. Debe ser porque lo seca. Puede ser. Claro, y sabemos que los ultravioletas y todas esas cosas matan bacterias, ¿cierto? Pero aparentemente, o sea, a propósito de atopia, sacar a pasear, digamos, a los perritos todos los días sería una buena opción. Pero no se sabe si realmente tiene que ver con el sol, tiene que ver con que lo disfrutan, porque a los animales, igual que a uno, les gusta estar al aire libre, disminuye el estrés, y eso arregla. La cosa es que no es la vitamina D lo que resuelve o lo que disminuye la atopia. Bueno, en estos casos no hay que tomar sol, ¿ya? Aquí se le sol para nada. Ni siquiera, porque acuérdense que hay varios rayos ultravioleta, los A y los B, ni siquiera los que pasan a través de la ventana, o sea, ni siquiera tomar sol a través de una ventana, también los afecta, porque todos los ultravioletas afectan. Bueno, el tratamiento, prednisona, aquí, si se fijan, podemos decir disminuyó la dosis, pero se empieza cada 12 horas, o sea, en el fondo igual son 4 miligramos por kilo día. La única diferencia es que yo lo divido en 2 tomas diarias. Puedo aplicar corticoides tópicos en el plano nasal cuando están como cicatrizados. En ese perrito es imposible ponerle un corticoide tópico, ¿cierto? Protectores solares, sí. Vitamina E, sí, claro, ¿cierto? Máximo 2 meses. Y en casos graves, porque puede ser que el corticoide solo no funcione, azatioprina, ciclosporina, asociado al corticoide también, ¿ya? Son cuadros menos severos, se supone que responden mejor al tratamiento con corticoides, pero tampoco responden al 100%. Y ese perrito que está ahí, ese perrito ya tiene controlado el problema, si se fijan, está bastante bonito, ya no hay sangramiento, ya no hay mayor dolor, pero esto no cicatriza. El animalito queda así, ¿ya? El pénfigo. Bueno, se habla de complejo pénfigo porque son varios. El más frecuente es el pénfigo foliáceo. Pénfigo eritematoso, vulgar y vegetante, que es este que está aquí. ¿Ya? Que tiene como, no sé, para mí se me ocurre que son como musguito. Vegetante, ¿ya? Pénfigo viene de pénfix, que significa ampolla. Entonces, esa es la lesión característica. Es como una ampolla, es una pápula, abultada, después se rompe la úlcera y empieza la lesión ya a agrandarse, a unirse varias úlceras entre ellas. No se sabe la causa exacta, aquí aparentemente, ¿cierto?, tiene que ver con las moléculas de adhesión intracelular dependientes del calcio, ahí se produciría, ¿cierto?, la unión antígeno-anticuerpo y empezaría todo el tipo de todas estas lesiones. Pénfigo foliáceo es el más frecuente. Estas son fotos del mismo paciente con pénfigo foliáceo. Y se fija, tenemos en todos lados, ¿cierto? Las lesiones más características son en la cara, que son bilaterales y por eso se les llama lesiones en alas de mariposa. En el humano son muy fáciles de reconocer porque salen aquí, igual, a este lado que a este otro. Y en el humano, como se hacen diagnósticos más temprano y todo, muchas veces, la gran mayoría de las veces, solamente en la cara. Pero en los animales esta es la realidad, ¿cierto? Un miembro, ¿cierto? Los jinetes, úlceras en la encía, en la boca. Así que hay hartos problemas. Bueno, el pénfigo foliáceo generalmente es un cuadro, una dermatitis que es más superficial porque afecta la desmogleína 1 que se ubica más superficialmente en la piel. Y además está ubicada la desmogleína 1, la mayoría está en la cara, por eso que las lesiones más características son en la cara, pero si se fijan no es solo en la cara. Razas con mayor predisposición, Doberman y Akita.
el pénfigo vulgar, que es el otro que se diagnostica, y este tiene muy mal pronóstico en los perros, es mucho más profundo, afecta a desmogleína 3, que es más profunda en la piel, por lo tanto el tipo de lesión es mucho más severa y es mucho más difícil de tratar, de resolver. Principalmente se ubican en uniones mucocutáneas, se fijan en el paladar, encías, testículo, o sea, zonas muy delicadas, lo mismo, ¿cierto? Las pápulas que se rompen, ampollas, leterías tremendas. También es frecuente que ocurra onicomadesis, que es la pérdida de las uñas, o la muda de la uña, se pierde la uña, después sale la otra, se cae y así, ¿ya? Así que, feito. Razas más predispuestas. Y aquí hay peor pronóstico y peor respuesta a la terapia. Terapia, corticoide. ¿Ya? Si es necesario, asociado con otro inmunosupresor. Pero estos son los más feitos. Protector solar, ¿cierto? En el tratamiento, también en los pénfigos, protector solar, es importante controlar todos los rayos ultravioleta, evitar que, idealmente, que el perro salga al sol, pero si está dentro de la casa y se va a poner al lado de la ventana, también hay que ponerle protector solar. Funciona mejor asociación de medicamentos que solo corticoides, pero uno siempre parte con el corticoide porque acuérdense que mejora el efecto del otro inmunosupresor, entonces yo puedo disminuir la dosis de todo más. Por eso que generalmente partimos con el glucocorticoide. Aquí se hace con el glucocorticoide, ¿cierto? Una fase de inducción, prednisona, prednisolona, dosis son parecidas, pero cada 12 horas, 1 miligramo por kilo, digamos, cada 12 horas, por 3 a 4 días. Después se dan el doble, 2,2 miligramos por kilo, pero una vez al día. O sea, lo estamos dando la misma dosis, pero una pura vez, por 3 a 10 días. Nunca dar más de 4 miligramos kilo día, porque no, en teoría no vale la pena, ¿ya? Hago esta fase de inducción y después empezamos a disminuir, ¿cierto?, las dosis, y la idea es llegar a la fase de mantenimiento con dosis que no vaya más allá de 1 miligramo kilo día, tratando de disminuirla lo más posible. Y en este caso se ha visto que hay ocasiones con los pénfigos en que hay pacientes que sanan con la terapia, solitos no, con la terapia. Entonces doy el corticoide, disminuyo, llego a la dosis más baja posible, mantengo esa dosis lo más baja posible por un periodo de 9 a 12 meses, en que no tengo nada, no tengo ninguna signología, el animal está sano en teoría, pero por lo menos, digamos, alrededor de un año, se suspende la terapia. Lo mismo, se va disminuyendo más de a poquito, pero la cosa es que la idea es suspender la terapia. Y hay perros que se curan con este sistema. No la totalidad, pero hay perros que se curan. La gran ventaja es que yo tengo la información de cuál fue la dosis mínima necesaria para que el perro estuviera bien, ¿cierto? Porque para eso he estado casi un año dándole la dosis para que el animal esté bien. Entonces, si el animal no se curó, vuelvo a la dosis que estaba dando aquí y la mantengo ahí para siempre. Bueno, 30-40% de los perros responden a los glucocorticoides solos, pero en la práctica, como el tratamiento más económico, es el que más se usa, el que la gente más usa, aunque no sea tan eficiente. Ahora, esto de suspender y ver si funciona, si se cura, yo tengo que tener este periodo de por lo menos 9 meses sin lesiones, dando el corticoide, pero sin lesiones. Si no, no me arriesgo. Me arriesgo de continuar. Bueno, lo que les había dicho, ¿ya? Si no responden solo con el corticoide, asocio cualquiera de los otros. Y aquí se ha visto también, a propósito de antineoplásico, se ha probado con el clorambucilo. No con el metotrexato, sino que con el clorambucilo. También antineoplásico de la familia, ¿se acuerdan de la familia pariente de la ciclofosfamida? El clorambucilo tiene la gracia que tiene muchos menos efectos colaterales. Lo que más produce la ciclofosfamida, que es el que más se usa, es la cistitis hemorrágica estéril. ¿Se acuerdan? Que los animales empiezan a orinar con coágulos de sangre. No es que boten orina con sangre, son coágulos de sangre. Y si yo no me preocupo, puedo provocar neoplasias en la vejiga, ¿cierto? O incluso muerte, ¿ya?
Por eso. Entonces, el clorambucilo no produce ese problema. Entonces se considera, dentro de esta familia de los alquilantes, antineoplásicos alquilantes, se considera relativamente seguro. Entonces se ha probado asociar el corticoide, no funciona bien, con ciclofosfamida, perdón, con ciclosporina, el corticoide con clorambucilo, el corticoide con azatioprina, ¿ya? Ahí hay que de nuevo empezar a probar cuando el corticoide solo no funciona. Bueno, cualquiera de las asociaciones posibles. El clorambucilo, ahí está la dosis, ¿cierto? Que es humano, obviamente, y puede provocar mielosupresión, vómitos y diarrea, anorexia y, obviamente, infecciones oportunistas porque es un inmunosupresor. Manejo de tratamiento de estos pacientes, porque ya dijimos, los tratamientos son la mayoría de las veces para siempre. Entonces tengo que ver que todo funcione como corresponde y no matar al animal con mi tratamiento. Entonces, para el chequeo, ¿cierto?, que los corticoides no estén generando mucho daño, se hace semestral, ¿cierto?, 2 veces al año semestral, chequeo de piel y pelaje, de peso. Acuérdense que los corticoides producen catabolismo proteico, así que los animales tienen edemas, pero tienen los musculitos atrofiados. Entonces es bueno ver el peso y la masa muscular. O sea, no solamente cómo va la parte dérmica, que es la que estamos tratando, sino que también cómo va el resto. El que no se adelgacen ni engorden mucho, porque en realidad la gordura no es gordura, realmente es retención de líquidos, digamos, sodio y agua, pero a veces ese aumento de peso puede ser muy importante. También hemograma y perfil, ¿cierto?, urinálisis, y puede ser necesario hacer cultivos de orina porque es inmunosupresor, entonces es frecuente que puedan existir infecciones urinarias. La azatioprina o el clorambucilo, lo que necesitaría yo hacer es hemograma cada 2 semanas, porque afecta mucho más, de forma mucho más importante, la serie blanca. Entonces sería bueno ir viendo cómo va funcionando, por lo menos al principio, ¿cierto?, más o menos cada 2 semanas. Y obviamente, como son inmunosupresores todos, lo ideal es que haga cultivos de orina por lo menos 2 veces al año, para ver que no tengamos infecciones urinarias, aunque el animal no tenga signología. Bueno, y también las otitis, ¿cierto? Las otitis están totalmente relacionadas con problemas de piel y se consideran problemas dérmicos, ¿ya? Problemas dermatológicos. Cuando hablamos de otitis, nosotros normalmente hablamos del oído, ¿cierto? Pero la mayoría de las veces, o muchas veces, está afectado también el pabellón auricular, ¿ya? Por eso que se considera piel. Entonces, vamos a ver las otitis externas, que es lo que yo considero piel. ¿Causa? Muchas, ¿cierto? Uno siempre piensa en infecciosas, pero no siempre son infecciosas. La enfermedad autoinmune, problema de queratinización, presencia de cuerpos extraños, ciertos problemas endocrinos, muchas cosas pueden generar una otitis externa. Tenemos además factores predisponentes que hacen que en algunos animales, en algunos perros, se presente con mayor frecuencia. Por ejemplo, que tienen las orejas pendulares, ¿cierto?, las orejas caídas, en que el pabellón queda tapado. También la presencia de pelos, ¿cierto?, exceso de pelos a la entrada del conducto, que tienen por objetivo obviamente evitar que ingresen cuerpos extraños, polvo y cosas que no corresponden al interior del oído. Pero si ya ingresó algo, evitan que salga. Por eso que hay veces en que es bueno sacarlo, no siempre, pero hay veces en que es bueno sacarlo. Bueno, exceso de humedad y temperatura ambiental, que para nosotros no es problema. Nosotros somos un país seco, entonces aunque podemos tener muy altas temperaturas, la humedad no favorece la presencia de otitis, como en otras partes. Baños muy frecuentes. Por alguna razón hay gente que le encanta bañar a los perros y los bañan nomás. Si entra agua al oído, problema de ellos, ¿ya? Así que hay muchos animales que las otitis crónicas son porque le entró agua al oído y no salió nunca más. Acuérdense que el conducto en el perro es muy profundo, entonces es muy difícil que se evapore como nosotros nos entra agua al oído y no pasa nada, porque está ahí mismo el tímpano, digamos, que es como la barrera. En ellos no. Bueno, y pueden haber también neoplasias o pólipos que obstruyen el conducto y lo obstruyen totalmente.
por lo tanto impiden de nuevo la ventilación. Así que hay muchos factores que favorecen que puedan presentarse otitis, y también hay factores perpetuantes que a veces no siempre tiene que, o la gran mayoría de las veces no tiene que ver con nosotros, pero que nos importan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, autoprescripción. A la gente le carga llevar al animal, le encanta llevar a los perros, pero le carga llevarlo al veterinario porque consideran que sale caro. Sale mucho más barato ir a la farmacia, que le recomiendan una gotita que cuesta un ojo de la cara, y no llevarlo al veterinario. Entonces, les dan, el gallo de la farmacia les vende cualquier cosa, ¿cierto? No necesariamente, ni siquiera ven al animal, así que más le podrían dar algo que ellos creen que de acuerdo a las características de la lesión. Entonces, autoprescripción, obviamente, puede que en algunos casos funcione, pero no en todos. Amos poco comprometidos, ni hablar. Esa misma persona que le encanta tener al perro hermoso, lindo, precioso, que lo baña cada 3 días, ¿cierto? El animalito le pusieron, ¿cierto? Le limpiaron un poquito, o le hicieron así el oído, uy, y lloró. Bueno, no puedo hacer eso. Y aunque quieran mucho al animal, no hacen nada. O sea, no hacen ellos el tratamiento, no lo llevan a que otro haga el tratamiento, no piden ayuda, no lo hacen. Perros poco cooperadores, al perro le duele. Entonces tira el mordisco, se arranca, ve a uno con colonito y no ve nunca más, ¿ya? Se pierde. Así que hay muchas veces en que tenemos problemas que son puras tonteras, pero que significa que no se resuelven las otitis, y las otitis se transforman en otitis crónica, pero en el fondo es porque no las tratamos. Muchas veces porque el amo no se pone las pilas, digamos, pero depende de nosotros también. Bueno, y también pueden haber problemas de queratinización, atopia, que también afectan al oído. Al animal le pica, se rasca, le pica aquí afuera, pero se rasca y entra algo, ¿cierto? Alguna infección. Entonces, no es tan fácil. Lo mismo que siempre, necesitamos hacer un buen diagnóstico, porque si no tenemos un buen diagnóstico no vamos a poder tener un buen tratamiento. Y para el diagnóstico, yo la gran mayoría de las veces necesito sedar o incluso anestesiar al paciente, porque duele. Entonces, hay que poder hacer las cosas bien hechas. Entonces, lo primero, la gran mayoría de las veces yo parto con sedación, pruebo solo con sedación, acepromacina o diazepam, por ejemplo. ¿Ya? Un tranquilizante, cosa que el animal se quede quietito y me pueda permitir mirar adentro. Si el animal ya es más peludo, ¿cierto? Más peligroso, puedo usar acepromacina más ketamina o diazepam más ketamina. Dosis baja, 2,5 4,5 miligramos por kilo. No creo que se acuerden de la dosis de ketamina porque no se usa tanto, pero uno usa entre 10 a 50 miligramos por kilo cuando usa intramuscular. ¿Ya? O sea, eso es una dosis bajita. Es para que el animal quede sedado, no anestesiado. Pero sedado, o sea, una ketamina más un tranquilizante, significa que el animal prácticamente no se va a mover. Pero hay animales que ni siquiera con eso funciona. Hay que anestesiarlo. ¿Ya? Yo necesito mirar, necesito sacar una muestra de ahí. Y para eso el animal tiene que quedarse quieto. Entonces, si es necesario, lo anestesio nomás, con lo que ustedes tengan. Tiopental incluso, ¿cierto? El tiopental no se justifica mucho porque acuérdense que dura como media hora con un bolo. ¿Para qué quiero media hora? El animal va a estar atontado media hora, ¿para qué? Entonces, generalmente se usa entre los inyectables, lo que más se usa es el propofol, o bien usan un isoflurano, dosis de efecto, como siempre, ¿cierto? Con los anestésicos generales. La cosa es que mi animal tiene que quedar tranquilo para poder hacer lo que tengo que hacer. Una vez que yo tengo a mi animal tranquilo, tomo mis muestras, miro y existe la probabilidad que yo tenga una espiga metida adentro. Ahí lo primero que hago es sacar el cuerpo chato, ¿cierto? Puede ser que esa espiga haya roto el tímpano. Tengo que mirar, ¿cierto? Si yo parto sacando los cuerpos extraños, lo que sea, que las espigas son lo más frecuente. Después tengo que ver la integridad del tímpano y tomar mi muestra, ¿cierto? Mi tórula para mandarla al laboratorio, para saber qué hay. Entonces tomo mi muestra, ¿cierto? De exudado y célula, las dejo listas para mandarla al laboratorio, veo si mi tímpano está intacto o no. ¿Qué pasa si la inflamación a veces es tanta la inflamación? Porque aquí no está inflamado, se fijan, está bastante bonito, pero a veces está tan inflamado que uno no ve nada, uno mira y no ve nada. En ese caso yo mal puedo ver si el tímpano que está más encima bien allá adentro, mal puedo saber si está intacto o no. El problema es que si el tímpano está roto, lo que yo haga ahí va a entrar al oído medio, ¿cierto? Y puede llegar al oído interno, encefalitis, y se me va a morir el paciente simplemente porque yo no me di el trabajo de ver si el tímpano estaba roto o no.
Entonces, lo que yo puedo hacer, si no puedo ver porque está muy inflamado, le pongo una gotita, no es un chorro, una pizquita de los líquidos de aseo, generalmente se prefieren, y veo, cuando el tímpano está roto, como está roto hay comunicación, ¿cierto?, con la parte respiratoria. Entonces el animal generalmente daquita, traga, tose o trata de vomitar, ¿ya? Y ahí yo sé, el tímpano está roto. Entonces yo no le puedo poner cantidades enormes de líquido ni lavar así abundante, no, tengo que usar un cotonito, ¿cierto?, una torulita mojada, humectada con el líquido de aseo nada más. Entonces es bien importante saber si el tímpano está roto o no para no echar a perder más. Una vez que yo sé, ya, mi tímpano no está roto, empiezo a hacer la limpieza del oído. Y para hacer la limpieza hay productos comerciales, muchos, yo puse varios aquí, pero hay muchos más. Y si no tengo, puedo hacerlo también, por ejemplo, con una solución de ácido acético al 5%, o sea, vinagre, puede ser vinagre cualquiera, vinagre de manzana, vinagre de vino, lo que ustedes quieran, diluido con agua destilada con suero fisiológico mitad y mitad, o bien povidona con suero fisiológico, agua destilada mitad y mitad. Eso lo puedo hacer con una tórula y ir limpiando, si no está muy sucio, pero si está muy sucio, yo puedo hacer también flashing, ¿ya? Irrigar. Lo que yo hago es con la mariposa, le corto la aguja y la mariposa y le meto la manguerita, ¿cierto? Y hago el flashing con fuerza, cosa que barra y salga, y hago la cantidad de veces que sea necesario. Una vez que yo limpié, tengo que secar. No puedo dejar una. Así que lo primero es limpiar con lo que quieran y después secar. Y ahí recién yo empiezo mi tratamiento. Cuando yo hago el tratamiento, tengo que considerar todos los factores involucrados. Si hay una infección, tengo que ver, o una infestación, porque pueden haber ácaros, tengo que tratar esa parte. Tengo que controlar el dolor y la inflamación. Siempre hay dolor e inflamación en un oído. Así que AINES, o incluso si la cosa está muy fea, glucocorticoides. A veces lo que yo les digo, está tan inflamado que uno no ve nada. Se justifica un glucocorticoide por unos días. Obviamente, jamás una triamcinolona. ¿Qué corticoide? Como nosotros, esto lo estamos haciendo en la clínica, normalmente usamos inyectables. ¿Y cuál es el típico corticoide inyectable que uno tiene? Dexametasona, ¿ya? Usamos dexametasona endovenosa, subcutánea, por la vía que ustedes quieran, ¿ya? Pero no se olviden, la dexametasona es un corticoide de efecto intermedio, dura alrededor de 3 días. Entonces, si yo voy a poner dexametasona en ese paciente cuando está todavía conmigo en la clínica, yo tengo que empezar el tratamiento con AINES después de esos 3 días. No lo puedo empezar al día siguiente, porque si no, la úlcera digestiva viene, ¿ya? Entonces, dependiendo del corticoide que usen, es cómo lo van a usar, pero no se pueden olvidar de esas cosas. Acuérdense que los corticoides hay de efecto corto, intermedio y prolongado. Entonces, tenemos que considerar esos aspectos. De hecho, cuando uno usa un corticoide y después va a usar un AINES, se considera que uno tendría que hacer un lavado del organismo de 5 días por lo menos. O sea, yo uso mi dexametasona aquí en la consulta, ya, dura 3 días y tengo que tener 5 días más. O sea, yo empiezo como a la semana y media recién con el AINES. Entonces, ¿se justifica o no usar una dexametasona en la consulta? La mayoría de las veces no se justifica, ¿ya? Lo tenemos que tener presente. Por eso que la mayoría de las veces uno no usa el glucocorticoide, usa un AINES y después deja a la casa a tomar, ¿ya? Esas cosas, sí, podemos usar corticoides, pero no tenemos que olvidar que los que usamos en las consultas, en las clínicas, la mayoría de las veces tienen efecto o intermedio o de efecto prolongado. Entonces no los podemos usar al lote. Bueno, y tratar todos los cuadros subyacentes. Si hay atopia, vamos tratando la atopia, que es tan fácil, ¿cierto? Intolerancia alimentaria, extrae cuerpo extraño, todo lo que sea necesario lo tenemos que hacer. Entonces no es solamente poner el par de gotas en el oído, sino que es tratarlo todo. Dentro de los tratamientos, las infecciones son una causa y uno generalmente piensa en causas infecciosas, pero no son la única causa.
tomamos una tórula y la mandamos al laboratorio, así que el laboratorio nos va a decir qué es lo que es, ¿cierto? De qué estamos hablando. Pero las principales bacterias que están en el oído, causando otitis en el perro, son Staphylococcus, Pseudomonas y Proteo. Y muchas veces, aparte de la bacteria, hay malacesia. Acuérdense que la malacesia es oportunista, se aprovecha, ¿cierto?, de que cambie el medio, en este caso en el interior del oído, y se instala empeorando. Y acuérdense que la malacesia lo que más hace es prurito, ¿cierto? Producir prurito. Entonces el animal se vuelve loco rascando, eso hace que entren más cosas, cuerpo extraño y elementos al interior. Bueno, como es piel, el tratamiento es fundamentalmente tópico. El que funciona es tópico. El problema, de nuevo, que todas las gotitas que tenemos tópicas son mentolatos, tienen de todo, si se fijan, ¿cierto? Tienen antibiótico, antimicótico, este tiene incluso anestésico local, antibiótico, y este es sulfas, este tiene solo antibiótico, maravilla. Antimicótico, antibiótico, corticoide, ¿ya? Muchos de ellos tienen corticoide, pero no tenemos otras opciones, así que uno tiene que usar eso. Elijan dentro de esos que tenemos, hay más, ¿no? Pero esos son los más frecuentes. De elegir, lo ideal es que esperemos, aquí generalmente da para esperar el resultado del cultivo de antibiogramas, ¿cierto? Esperar unos 3 días y ahí en base a eso elegir la mejor opción. ¿Usamos o no usamos elementos antibióticos sistémicos? Lo mismo que decíamos cuando veíamos los piodermas, no siempre se justifica porque la verdad es que hay muy pocos antibióticos que realmente alcanzan niveles terapéuticos en oído. Alcanzan concentraciones mínimas inhibitorias en oído. Entonces, si lo uso, tengo que usarlo por lo menos 7 días y muchas veces las dosis pueden llegar a ser más altas o puede que yo parta con una dosis habitual y tenga que aumentarla. Así que hay que tenerlo presente. ¿Qué antibióticos pueden llegar bien a oído? Rofloxacino, doxiciclina, flucloxacilina, amoxicilina más ácido clavulánico, cefalosporina, entre ellas, por ejemplo, la cefotaxima, que es eficiente contra pseudomonas, que también están metidas en el oído, acitromicina y claritromicina. Así que podemos usarlo, pero hay que recordar que nunca solo sistémico. Tópico y sistémico si quieren, pero nunca solo sistémico. Antimicótico, también pueden haber hongos, ya sabemos, muchas veces tenemos la malacesia que está contaminando, además de las bacterias. Entonces, la malacesia es, dentro de los hongos, es el más frecuentemente encontrado en perros, en oídos en perros. Cuando tenemos malacesia, la mayoría de las veces el paciente no solamente, estas dos son malacesia, sin embargo a veces da este tipo de lesión que es seca y otras veces da este tipo de lesión que es húmeda. Pero si se fijan, en los dos casos está afectado el pabellón, no solamente el oído, sino que todo el pabellón auricular. Y la mayoría de las veces estos animales, aparte de tener el oído afectado, tienen el cuerpo también afectado. Tienen lesiones en el cuerpo, térmicas en el cuerpo. Entonces también ahí me va dando indicios de ser malacesia, ¿ya? Entonces, cuando tengo malacesia, tengo que hacer tratamiento en el oído y también baño generalmente, ¿ya? Champú con la frecuencia 2 veces a la semana, dependiendo del cuadro clínico. Los ácaros. El ácaro más frecuente es el Otodectes sinotis y en teoría es muy fácil de diagnosticar porque la secreción es así, es café oscura. Si se fijan, aquí no hay eritema, ¿se fijan? Ni siquiera dentro del oído. El oído está como normal pero sucio. Puede estar un poquito de hondito, pero no está hediondo como cuando hay bacterias. Es una hediondez que no soporta. El perro no lo siente a kilómetros de distancia. Aquí normalmente no está en hediondo o cuando uno se acerca mucho siente el olor. Y dicen la gente, los veterinarios que son capos, dicen que uno lo mira con el otoscopio y se ven los ácaros moviéndose. Yo jamás lo he visto. ¿Tú lo has visto? ¿Sí? Yo nunca los he visto. Así que no puedo dar fe de eso. Pero dicen que es así de fácil, que se ven. Y se ven como bloquecitos así moviéndose. ¿Ya? Así que este es el más fácil de diagnosticar. ¿Cuál es el problema? El Otodectes no está ahí en el oído nomás, está también en el cuerpo.
Entonces, si yo trato solo el oído, a la semana después va a estar de nuevo con otitis. Tengo que hacer sí o sí tratamiento de oído y de cuerpo. Entonces, a pesar de que tenemos el Dexoril, que son gotas que tienen tiabendazol, que sirve para, específicamente para matar el ácaro, si yo no mato los ácaros del cuerpo, no sirve de nada. Entonces, Dexoril solo aquí no sirve. Entonces, lo que mejor funciona, fipronil pipeta, lean Frontline, no lean fipronil, lean Frontline pipeta, ¿ya? Compran la pipeta o la recetan, digamos, la pipeta de acuerdo al peso del animal, igual que siempre, le ponen una gotita en cada oído y lo que sobró se lo ponen en la cruz, igual que siempre, y van cada 15 días hasta que se acabe. Normalmente 1 a 2 aplicaciones. A veces con una, santo remedio, ¿ya? Pero si no, a los 15 días lo repiten, igual. ¿Qué pasa con los cachorros que tienen un mes? Porque la pipeta tiene indicación de... Es que ahí, en los cachorros que tienen un mes, podrías darte la lata con el Dexoril y cada vez que llegue, decirle a la gente, esto es que le va a estar en el cuerpo, van a volver a entrar, entonces o los traen, o de frente que ellos se lo pongan hasta que lleguen por lo menos a los 2 meses. Con 2 meses una pipeta ya te da seguridad de poder usar. Hay que acordarse que las pipetas son concentrados de insecticida, por eso que los laboratorios te dicen 4 meses, pero ya con 2 meses tú lo podrías usar con cierta tranquilidad, ¿ya? Y ahí sí que nos sirve el... Ahí sí que mata al cachorro, se acaba, ¿cierto? El spray, el Frontline spray no sirve. Yo probé una vez el spray echándolo en una jeringa, ¿cierto? Lo puse unos puff y después lo metí en la jeringa y le puse. No sirve. No sirve. Porque la cantidad, como es concentrada la pipeta, tiene mucho más principio activo. Así que tampoco hagan el loco, yo le hice el loco sola ahí. Tiene que ser la pipeta, ¿ya? Y lo otro que funciona es el Revolution, la celamectina, en pipeta, y esa la pongo aquí nomás, en la cruz. Lo mismo, se receta de acuerdo al peso del paciente, se le pone en la cruz, como siempre, pero también es cada 15 días. Entonces puede ser que necesite una segunda o hasta una tercera aplicación. Lo normal es que con una aplicación se acabe el problema, si no es un bicho tan complicado. Ahora, los otodectes tampoco son fáciles de encontrar. Se supone que son muy contagiosos, entonces cuando hay en un criadero, en un refugio de animales, en lugares así, sí se encuentran, pero... Profe, ¿vuelvo a la diapo anterior? Esos son los antibióticos sistémicos. Es que bueno, ahí. El Ultrafil Plus creo que también sirve para otodectes, ¿o no? No, eso es antibiótico. Pero el que le da el Plus creo que tiene una acaricida. No sé. Ahí me declaro incompetente. Yo los que conozco de Plus, el Plus es un corticoide. Pero no sabría decirte. Puede ser. Profe, ¿todas las otitis hay que hacerles un lavado? Tú deberías partir con un lavado siempre, porque es como guardar la mugre debajo de la alfombra. Si no sacas la mugre, no llega, como tiene cerumen, tiene muchas cosas que están contaminantes, entonces por mucho que tú pongas la gota, no te va a hacer efecto. Es que he escuchado así en todos los colegios, ¿Ya? que lo que usted habla, si el tímpano está intacto, yo puedo hacer un lavado. Sí. Pero la persona que no se fijaron que no tuviera el oído intacto, hicieron un lavado y el perro quedó agitado. Que ahí le pasó al oído medio y quedó Eso, ojo, enfermedad vestibular. Profe, Hay que Sí, porque verificar, hago sí, así, sí, hay que verificar que el tímpano está intacto. Y a veces uno lo ve y uno dice, pues seguro. Ante la duda, abstente, échenle la gotita. Hacer Si no una tienen gota. líquido de aseo, una gotita ¿De suero fisiológico? ¿ya? Pero tienen que verificar, sí, sí es importante. Si el tímpano tiene tiabendazol. Tiabendazol, el Ultrafil Plus. Ultrafil Plus. Ya. O sea, Sí, como se el lo Dexoril. Mm. Ya. Es bueno saber. ¿Y tiene corticoides? O lo que yo pensé era chamullo. ¿Será lo mismo? Gentamicina, betametasona. Sí, porque tiene que ser. Ya. Entonces ahí tenemos otra opción, pero acuérdense, tiene que tratar igual el cuerpo. Los ácaros que están en el cuerpo. Bueno, ya dije.
dijimos, casi todo puede provocar, digamos, otitis. Las reacciones de hipersensibilidad de cualquier tipo, alimentaria, atopia, lo que sea, también pueden producir otitis. En este caso también, generalmente está el pabellón y el oído afectados. O sea, no es solamente el oído. Y usando los mismos productos comerciales, pero que tienen corticoides. Porque no tenemos uno específico que siempre tenga solo corticoides. Y bueno, tengo que ver qué está provocando la reacción de hipersensibilidad y tratar de curar. Problema de queratinización. Aquí sí que, yo ni siquiera me metí con los problemas de queratinización en dermatología, porque ahí sí que uno está un año entero haciendo cursos. Muchos problemas. ¿Estamos en la hora? Déjame terminar. ¿Ya? Los problemas de queratinización, donde más se presentan en los Cocker Spaniel y se afecta piel y oído. ¿Ya? Tenemos que tratar de descubrir la causa, pero aquí sí que no hay exámenes que resuelvan el problema. Aquí hay prueba y error sí o sí. Vitamina A, zinc, lo que ustedes quieran. Pero aquí sí que no hay cómo saber. Y la enfermedad autoinmune es lo mismo. Esa página hay también mucha información de dermatología veterinaria, por si les interesa el tema. Listo, aquí terminamos.